Pues en esta mañana So in this morning, quiero hablarle por unos minutos acerca de perseverar bajo presión I'd like to speak a little bit on persevering under pressure por fe en la palabra de Dios. through faith in God's word. ¿Alguno de ustedes ha sentido presión alguna vez? Have any of you felt any type of pressure in your life? Física, Physically, mental, mentally, emocional. emotionally? Presión es ejercer una coacción, Pressure is to exercise a una coercion, opresión sobre un objeto o sobre alguien. like a pressure over an object or someone. Puede venir mentalmente, It could come mentally, aflicciones, afflictions, preocupaciones, y worries. puede afectar el cuerpo. It can affect the Por body. ejemplo, si hablamos de la salud For física, example, of physical health, muchas gentes padecen de presión sanguínea many people sea, suffer from pressure baja problems, o alta, either high or ¿cierto? low blood Y pressure. es la presión que se ejerce sobre las venas That's the pressure that is placed on the veins y afecta al cuerpo. and affects the body. ¿Qué pasa cuando una persona padece mucho de presión baja? What happens when someone suffers Su from low blood pressure? funcionamiento se ve afectado, ¿sí o no? Their functioning is affected, right? Y si es presión alta, And if it's high blood pressure, también. also. Entonces quiere decir que cuando hay presión sobre una persona, So it means where there's pressure over sea someone, física, whether it be sea physical, mental, mental, sea emocional, emotional, incluso espiritual, even se spiritually, va a afectar esa persona. that person will be Ahora, affected. hay que entender Now we must que la understand Biblia that the Bible nos habla de que Dios permite speaks to us that God las allows dificultades. difficulties. Dios permite que sus hijos, su pueblo sea presionado. He allows His children, His people, Hay to una be idea pressured. equivocada de un evangelio que no es bíblico, There's an erroneous idea of a gospel that is que not le dice a biblical. la gente que si vienes a Cristo, todos tus problemas se acabaron. That tells people if you come to Christ, all your problems No will es be over. cierto. And that's not true. Posiblemente más problemas se levantan, Possibly you'll have more problems. pero no es igual, But it's not the same. porque antes estaba en contra de Dios, Because before you were against God, ahora está con Dios. now you're with God. Y si está con Dios, And if you're with God, Dios va a dar respuesta, God will give answers, recursos resources para lidiar con los to problemas. deal with the problems. El mundo que no ama a Dios tiene problemas, The world that doesn't love God has problems. y los que amamos a Dios And tenemos those problemas. that love God, we have ¿Están problems. ustedes acá? Are we here today? ¿Alguno de ustedes ha tenido alguna vez una presión por alguien de la familia? Has any of you felt a pressure because some of your Presión por family members, enfermedad. because of a sickness? Le dicen que es cáncer. You get told that it's cancer. Uno de nuestros líderes, One of our leaders, hace unas semanas, pocos días, a few weeks ago, of le days, dejaron saber que su hija, they told him that his daughter, una joven a young lady que vive en otro lugar, that lives in another place, tiene cáncer. that she has cancer. Y vino una presión. And a pressure came over. Eso es humano. That's human. Somos humanos, We're human. carne y hueso. Flesh and Somos bones. débiles. We're weak. Cuando llega a las áreas muy cercanas a nuestro When corazón, the areas close to our heart todo are padre, affected, every todo parent, abuelo, every grandparent, todo familiar every family member, siente una presión. you'll feel the pressure. La muerte de un ser amado. The death of a loved one. Esta semana, This week, si ustedes tal vez conocen a la hermana Flora Narváez, if maybe you know the sister Flora Narváez, Flora lleva con su familia Flora has 20 been años con nosotros, with his 21 años. family like 21 years with us. Y su mamá, And her mother, nuestra hermana Eufraína, our sister Eufraina, falleció el día jueves. she passed away on Fue Thursday. hospitalizada porque tuvo unas complicaciones de She was salud. hospitalized because of complications in her Y health. murió esta semana. And she passed away this week. Ellos servían en Kidsville, They served in Kidsville. ellos servían en el equipo de limpieza. They're served in the cleaning ministry. Por años llevan con nosotros. For years they've Fue de been with repente. us. And it was all of a De sudden. repente sucedió algo, Suddenly something de happened. repente se agravó, Suddenly she became ill. estuvo 2 días en el hospital She was 2 days in the y hospital. falleció. And she passed away. Pero antes de morir, But before su passing away, familia se aseguró her family made sure que ella estaba en Cristo. that she was in Christ. Humanamente es duro, Humanly, it's difficult. pero por la Biblia sabemos But through the Bible, we que cuando know toda persona muere, that when every person el that cuerpo dies, muere, their body pero la dies. verdadera persona, But the true el person, espíritu y alma no muere. the spirit and soul do Ahora, not die. ¿a dónde va Now, where do they go cuando se separa del cuerpo? when they're separated Porque from the ahí body? mucha gente en el mundo no conoce la Because verdad. that's where many people in the world do not know the La truth muerte on. de un ser humano es difícil, The death of a human being is very Es difficult. duro. It's hard. pero los que tienen fe, But those that have los que faith, conocen la escritura those that bíblica, know the biblical saben scripture, que la muerte es un paso, know that death is just a step. es un puente It's a que bridge lleva a aquella persona que su cuerpo murió that takes that person that their body died al cielo con Dios to heaven with God o al infierno sin Dios. or to hell without Esa no es mi God. opinión, That's not my opinion. esa es la Biblia. That's the Bible. Simplemente que muchos no lo enseñan, Simply many don't teach it. pero es la escritura. But that's the Y scripture. ustedes muchos lo saben. And many of you know it.
Cuando alguien se muere, When someone se dies, separó ese espíritu del alma del cuerpo. the spirit and soul is separated from the Y body. lo más importante And the most es important ese espíritu y esa alma. is that spirit and soul. Y la Biblia dice And the Bible says que el que muere en that he who Cristo, dies in Christ, Cristo lo va a resucitar. Christ will resurrect them. O sea que es una ausencia temporal, It's a temporary absence, pero no deja de doler, but it doesn't stop no hurting. deja de sentirse. It doesn't stop being felt. O sea, hay gente en diferentes presiones ahora. There's people in different pressures Lo que está pasando en nowadays. este país con la inmigración What's happening in this country with ha traído una immigration, presión a it's ciudades, brought a lot of pressure to presión a cities, comunidades. to communities. El otro día pasaba por unas calles del Doral. The other day I was driving by ¿Conocen la ciudad Doral. Doral? Do you know the city of Doral? Es una ciudad muy llena de venezolanos, It's la a city mayoría. populated by Venezuelans. Muchos the most, restaurantes. A lot of Y restaurants. pasaba un día por allí And I was driving y by one eran day, cuadras vacías, and it was block after block, and they were restaurantes empty. vacíos. Empty restaurants. Y dice, ¿dónde está la gente que andaba acá? And I said, where's the people that Hay would un usually temor. gather here? There's a Hay fear. un miedo There's a en fear. muchas personas ahora en este And país. many people now in this country. ¿Qué trae eso? What does that Presión. bring? Pressure. Ven a alguien uniformado y una presión inmediatamente They en la see someone in mente. a uniform and they have a pressure in their ¿Ustedes me mind. están entendiendo? Are you understanding? Entonces, todos de alguna manera So everyone in one way or sufrimos another, algún tipo de presión, we suffer some type of algo que pressure. nos hace sentir mal. Something that makes us feel bad. Dice Santiago capítulo 1 verso 3. James 1:3 says, Dijo el Señor, tengan la seguridad y comprendan que la prueba y la demostración de su fe va a producir perseverancia, constancia y paciencia. ¿Están acá, iglesia? Church, are you La here? primera carta del apóstol Pedro a la iglesia, The first letter of Apostle Peter to él the church. compara la prueba de la fe cristiana con el oro que es metido en fuego para ser He compares the afinado. faith to the gold that is placed to be refined. Escúcheme lo que le voy a decir. Now listen to what I will say. Dios como padre God as a father a sus hijos to his children, los prueba. he tests them. Escuche lo que voy a decirle. Listen to what I'm Porque en el going to primer say. servicio se enojaron algunos conmigo. Because in the first service, some were upset Si with me. usted como padre If you as a parent no prueba a sus hijos, do not test your children, usted no está siendo padre como Dios con sus hijos. you're not doing the job of a father. Dios no Like, prueba a sus hijos para castigarlos. God doesn't test his children to punish them. Los prueba para hacerles bien. He tests them to do good Porque for them necesitan crecer, because they need to grow up, madurar, to mature, fortalecerse, to be strengthened, ser perseverantes, to be perseverant, ser to constantes. be constant. Dios prueba a sus hijos. God tests his children. Dios lo prueba. God tests them. Los padres que no prueben a sus hijos, The parents that don't test que their les den children, privilegios sin probarlos, that gives them privilege que without les testing regalen them, cosas sin probarlos, that give them things without que les den testing them, responsabilidades sin to probarlos, give them responsibility without first cometen un testing error. them. You're making an error porque there. Dios es perfecto, Because God is perfect. nosotros no. We are not. Y si Dios el Padre eterno And if God the Father, nos eternal prueba a Father, nosotros, tests us, ¿quiénes somos nosotros who are we para no probar a nuestros hijos? to not test our children Por amor. out of love? ¿Ustedes escucharon? Are you listening? Mire que no hubo amenes. Look that there was no amens. Ese es un principio bíblico That's a biblical que los principle. padres cristianos tienen que aprender. The Christian parents need No to es learn. para castigar, Is not to porque un punish. verdadero creyente en Cristo Because a true believer in debe Christ saber que las pruebas no son para castigar, must know that the trials are not to no punish. son para destruirte, They're not to destroy son you, para desarrollar algo mejor en ti, but it's to develop something better in you. es para fortalecerte It's to strengthen y you. sobre todo And above all, para que tu confianza en Dios sea más profunda. so that your trust in God can be a deeper Señor, yo one. no sé qué pasó, Lord, I don't know what no happened. puedo salir de esto, I can't come out of this. no llega la sanidad, Healing hasn't pero yo voy a arrived, confiar en ti. but I will trust in you. No me alcanza, It's not pero yo enough. voy a confiar en ti. But I will trust in you. No tengo papeles, I don't have documents, pero yo voy a confiar en ti. but I will O trust sea, in you. Dios permite en sus hijos God allows in his children sentir pruebas y presión to feel tests and para desarrollar una trials mayor confianza en Él. and pressure to grab a deeper trust in him. Cuando Job When Job se enfermó, was sick, perdió su familia, he lost his family, todos sus bienes, all of his sus goods. amigos íntimos His intimate le friends decían, maldice a Dios. told him, curse that ¿Cómo God. Dios va a permitir eso? How is he going to En allow algún this? momento de su humanidad, Job tuvo que haber At a dudado, point in time, he must have pero se mantuvo doubted, but he remained aprendiendo a confiar más en Dios. learning to trust more Y in si usted God. lee la historia de Job, And if you read the story of Job, después que pasó todas las tribulaciones, after all the Dios tribulations le he dio had el gone through, doble God gave him de double todo lo que había tenido. of all that he had Pero had. tuvo que confiar. But he had to have trusted. ¿Cuántos se han visto en algún momento en una prueba difícil How many have
have seen yourselves in a point in siendo time in a tentados en su difficult confianza trial, en Dios. being tempted in your trust in Hermano God. y amigo, Dios es bueno. Brother, friend, God Dios is no good. es malo. He's not evil. Y dice que por amor And it says that out of Él love, disciplina He y disciplines prueba a los suyos. and He tests His El people. verdadero evangelio de Jesucristo The true gospel of Christ no elimina los does problemas, not eliminate the sino problems, que los usa but rather por el uses bien them de aquellos que creen en Él. for the good of those that believe in Him. Jesucristo le dijo a sus discípulos, Jesus en el told his mundo van a disciples, tener problemas, In the world you have affliction, pero confíen, but trust, yo he vencido al mundo. I have O overcome sea, the world. al sistema del mundo, Meaning the system que of es the world anti-Dios, that is anti-God, anticristo, antichrist, enemigo de Dios. an enemy Ahora of God. vamos a ver en la Biblia Now let's see in the Bible a una iglesia, a church, y va a ser nuestro ejemplo. and it'll be our Y example. la Biblia tiene cartas en el Nuevo Testamento, The Bible has letters in the New le Testament. llaman epístola. They call them Yo prefiero el epistles. nombre carta porque eso es lo que era. Prefer the word letters because Que that's what hombres they de were. Dios escribieron a personas The men of God wrote to people o a iglesias. or to churches. Entonces, la primera carta que el apóstol Pablo escribe So the first letter Apostle Paul writes era una iglesia en Macedonia, was the church in Macedonia en la ciudad de Tesalónica. and the city of Thessalonica. Era una ciudad en el área romana, en Roma, It was a city in Rome, muy próspera. very prosperous Era la one. capital más grande de toda esa parte del Imperio It Romano. was the greatest capital of the Roman Había Empire. mucho comercio, There was a lot of había commerce, mucha a prosperidad. lot of prosperity. Y 52 años después que Cristo había resucitado, And 52 years after Christ el had apóstol resurrected, Pablo, enviado por Dios, va a esta ciudad Apostle Paul, sent by God, a goes to the city predicar el evangelio. to preach the gospel. Inmediatamente Immediately, empezaron a creer. they began to believe. Especialmente estas personas Especially these people recibieron con fe y con gozo el mensaje de salvación. receive with faith and joy the Ellos salvation. creyeron que Jesús iba a volver. They believed that Jesus would return. Pablo les predicó, Paul preached to Pablo them les habló He spoke to que them. Jesucristo volvería that Jesus would a return buscar a los suyos. to come back for His people. Entonces ya muchos de ellos habían nacido de nuevo, So a lot of them have been born eran again. nuevos They creyentes, were new believers, pero empezaron a morirse but they began to die porque había persecución. because there was Ellos persecution. pensaron algunos Some of them thought que al convertirse a Cristo that when they converted to sus problemas Christ, iban a ser quitados, their problems would be pero fue over. todo lo contrario. But it was a Se contrary. levantaron más problemas. More problems Ahora los arose. perseguían por su fe. Now they were persecuted because Ahora of los their querían faith. encarcelar por su fe en Now Cristo. they wanted to be jailed because of Christ. Entonces algunos comenzaron a dudar. So some of them became Y started ahí to doubt. Pablo escribe esta primera carta And there Paul writes his first para letter fortalecer la fe de estos to creyentes strengthen the nuevos. faith of these new believers. Y escuche, And listen, 1 Tesalonicenses capítulo 2 verso 13, leamos la Biblia. 1 Thessalonians 2:13, let's read the Bible. Vamos a leer algunos 5 textos We're going to read about 5 entre el texts capítulo 2 y el capítulo 1. between chapter 2 and 1. Y que esta palabra, And that this word, hoy, ahora mismo, today and right now, Dios permita God allows, que te haga recordar that allows you to por remember qué sigues vivo why you're still y por alive qué estás firme todavía and why you're standing a firm pesar still, de cualquier problema regardless of the o a problem, pesar de que tú no has hecho bien or con Dios. regardless that you haven't done good with God. Dice, cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, It says, when you received the word of God that you heard from us, la recibiste no como palabra de hombres, you received it not as the word of men, sino según es en verdad, but as it is in truth, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los que creen. the word of God which is at work in you who believe. El apóstol Pablo Apostle Paul le afirma a estos creyentes, affirms to these cuando te believers, predicamos la palabra, when we preach the word to you, no tiene un signo de interrogación, it doesn't have a question mark. es una afirmación. It's an affirmation. Pablo dice, ustedes no la recibieron It says you did not receive it como palabra de hombre, as a word of man. ustedes la recibieron You received como it palabra de Dios. as word of God. Por lo tanto, Therefore, ella va a obrar en it ustedes will work in como you la palabra de Dios que as es. the word of God that it Hoy is. día, Nowadays, o desde hace muchos or años, for many years se back, predica un evangelio diferente, a gospel is preached que differently, solo da promesas, that only gives que promises, solo habla de beneficios that only speaks of y benefits, no habla de and responsabilidades. not of responsibilities. Le dicen a la gente, ven a Cristo They tell the people, come to Christ, y Él va a cumplir todos tus sueños. and He will fulfill all your dreams. Como que Jesús fuera el genio de la lámpara Like maravillosa. if Jesus was the genie of the Ven a lamp. Cristo Come to Christ, y nunca más vas a sufrir. and never again will you Ese no es el suffer. evangelio de la Biblia, That's not the gospel of the Bible. porque el evangelio verdadero habla de sufrimiento, Because the true gospel speaks habla about de ser suffering, probado, about being tested, habla de ser disciplinado por Dios. about being disciplined by God. Ustedes están acá o ya se fueron. Are you here or did you leave? Entonces,
Hay mucha predicación allá afuera So there's a lot of preaching out que there solo ofrece cosas that only offers y no things demanda nada. and doesn't demand Pero la anything. Biblia no enseña eso. But the Bible doesn't teach La Biblia that. dice, It teaches us Dios pide arrepentimiento, God asks for Dios pide repentance, santidad, holiness. Dios pide servicio, He asks for Dios pide service. compromiso. He asks for commitment. Dios no anda mendigando a nadie su amor. He's not begging anyone Si for tú no love. quieres nada con Él, If pues you no want tienes nothing nada with con him, Él. then you have nothing with him. El Dios de la Biblia es de amor, The God of Bible is of pero love, es justo. but it's also righteous. Pero el Dios que se predica mucho es solo amor, solo But the amor, God solo that is amor. preached of just love and love, ¿Y dónde está la justicia? and where's righteousness? ¿Quién creó las leyes? Who created laws? ¿Por qué usted cree que cuando alguien asesina a una Why persona do you think when someone kills someone y es encontrado culpable, and they're found guilty, es condenado a un castigo? they are condemned? ¿De dónde viene la ley judicial? Where does the justice system La come base de from? toda ley judicial es en los 10 mandamientos It's de Dios. based out of the 10 commandments of God. En el tiempo antiguo era In the ancient times, ojo por ojo. it was eye for an eye. Si tú matabas, If te you would mataban. kill, you would be killed. Si tú robabas, If you would ibas steal, preso you would go to o jail. te quitaban las manos. Or they would cut your hands off. De Dios From God viene la base de la ley que en el mundo se usa. comes the base of the law that is En las used in the world, cortes. in the courthouses. Dios está de acuerdo con que los criminales sean juzgados. God is in agreement for the Lea the Romanos criminals to 13, be Romanos judged. 15. Look at Romans 3 and 15. De ahí viene. It comes from Pero that. afuera, But outside, todos se someten a la ley. everyone is a la submitted fuerza, to the aunque law sea. forcefully. Pero cuando en la iglesia But when the church, se deja a un lado la ley de Dios. they put the law of God to the side. Dios dice honrarás padre y madre. God says you honor your Dios father dice and no mother. matarás. Says you won't kill. Dios dice no mentirás. Says you won't lie. Dios dice no codiciarás a la mujer ajena. He says you won't lust the Entonces other por woman. eso Pablo le dice a estos cristianos, So Paul tells these Christians, cuando les predicamos la palabra, when we preach the word ustedes to no la you, recibieron como de hombres. you didn't receive it as it Quiere was for decir que men. muchas personas en ese tiempo Says that many people from that time then hablaban en nombre de Dios would speak in the name of God lo que no era la palabra de Dios what was not the word of God, y la gente la creía. and people will ¿Cómo believe pasa it. hoy día? How it happens nowadays. Usted ha visto, y quiero aclarar algo, Have you seen it? I want to porque clarify cuando yo veo something. algo me gusta investigar para ver Because la when I see veracidad something, o I la like falsedad. to investigate to see the Entonces varios validity me or mandaron falseness. videos y yo los he visto A lot of people send me videos and I've seen de them pastores pidiendo que un carro, que un celular, que of unas pastors vacaciones. asking for cell phones, cars, O sea, a mí lo que me vacation. llamó la atención What draw my attention to es this que lo que decían era muy parecido. is that what they were saying was very alike. Entonces me puse a investigar So I started to research, y fui a un pastor que tiene un programa en YouTube and I went to a pastor that has a que él se YouTube dedica a channel, eso, and he dedicates pero himself to yo lo he this. visto hace mucho tiempo a él But I've seen him for many years now, y él es como periodista, investiga. and he's like a researcher. Y He encontró dos investigates. páginas And he found two que pages son las que están creando esos videos that are the ones that are creating these para videos subirlos a las redes sociales. to put them on social O sea, media. están hechos con inteligencia artificial. They're done with AI. O sea, la mayoría de esos videos que dicen, Dios me habló que me compren un celular, Most of those videos about God said to buy me a Dios cell me habló phone, que me paguen unas God vacaciones, spoke to buy son me falsos. vacations, they're false. pero But eso no significa that doesn't mean que no hay gente así en la iglesia, that there's not people like this in church, porque la hay. because there are. Porque la que no fue inteligencia artificial, Because the one that was not created through se lo AI, mostraba a mi esposa la semana pasada, I showed it to my wife last un week. pastor en Estados Unidos A pastor in the United le States dijo a su congregación told his Dios me congregation, habló. God spoke to me, que la iglesia tiene que comprar un Bentley. that the church has to buy a Bentley. That's like a Rolls Royce, Ese es como un Rolls Royce like a $250,000 car. de más de $250,000. Y lo compraron. And they bought it. Ah, pero cuando él dice eso, un But hermano when he grita says por ahí, this, a brother pastor, ¿y lo says- puedo manejar yo? Says, Pastor, can I drive it? Y él dice, no, porque eso no fue lo que Dios me dijo. He says, no, because that's not what God Lo said to me. compraron. They bought it. Y sale el video donde lo reciben And the video comes out of when they y receive it. luego lo ponen en el altar. And then they place it on the altar. Ese sí no es la inteligencia artificial. That's not AI. Pero eso es lo que Pablo también estaba diciendo. But that's what Paul here is also Lo que les speaking on. predicamos, What we preached, ustedes supieron you knew por Dios que no by era God, palabra de hombres, that was not word of era man, la palabra de Dios. that it was the word of God. Hermano, amigo, hermana, Brother, friend, si sister, tú has escuchado palabra de Dios, if you have heard word of God palabra de Dios, Word of y God, la has creído, and you've believed it, aunque no la recuerdes, even if you don't el remember it, Espíritu de Dios the Spirit of God trabaja con esa palabra en ti. works with that word Y in cuando you. se levanta la And tribulación, when tribulation cuando el arises, problema se when presenta, the problem Él presents puede itself, despertar esa palabra viva it can awaken that word para que alive obre en ti. so that it can work in you. Yo no sé si usted cree esto. I don't know if you're believing Por this. eso es que decimos, Because of that is la that we say palabra de Dios no solamente es información, the word of God is just not information. es transformación. It's transformation. Transforma la mente, Transforms the transforma mind. el habla, The speak, transforma la forma de ver, the way that we see transforma el things, corazón del the ser humano heart of the human being. que la cree cuando la recibe. When you
receive it and believe it. Do you believe it? ¿Lo creen? Dice el capítulo 4. Chapter 4 Mire lo que says, dijo también aquí el apóstol Pablo a esta iglesia. look what he also said to this church. Porque ellos si habían creído en algo de todo lo que les predicaron, creían que Cristo iba a volver. Because they believed in the gospel, they believed that La Christ was Biblia returning. dice que Jesús va a volver. The Bible says that Jesus Yo will no sé return. lo que usted cree de la Biblia. I don't know what you believe in the Yo Bible, creo que hay un rapto de la iglesia. but I believe that there's a rapture Y of the 7 church. años después hay una segunda venida del Señor And Jesucristo a la 7 tierra. years later, there's a second coming of ¿Por qué lo Jesus to the creo? earth. Why do I believe Porque la this? Biblia lo dice. Because the Bible Pero says miren so. lo que Pablo le dice aquí a estos hermanos But look what Paul says to que these se habían brothers empezado a preocupar y a dudar. that have started to worry and doubt. Murió mi mamá, My mother murió died. mi tía My aunt y died. creían en Cristo. And they believed in ¿Qué va a Christ. pasar con ellos? Se perdieron. What's going to happen with them? They were lost. Pablo dice, hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto unidos en Él. Todo aquel que muere en Cristo un Everyone that día dies in resucitará de la muerte. Christ, one day they'll resurrect from the dead. El problema no es la muerte. The problem is not death. El problema es en quién muere. Is in who do they die? ¿En Cristo In Christ o sin Cristo? or without Christ? Nosotros no siempre estamos conscientes We're not always conscious del trabajo que la palabra de Dios puede estar haciendo en nuestra vida. of the work that the Word of God can be doing in our Y no lo lives. vemos. And we don't see it. Entonces viene el problema So that's when the problem Viene la comes. presión. The pressure y comes. empieza a mostrarse el trabajo que está haciendo. And the work that he does starts to reflect. 1 Tesalonicenses capítulo 1 verso 5. Volvamos a un capítulo atrás. 1 Thessalonians 1:5. Let's go back one chapter. Mire lo que Pablo le dice a estos creyentes nuevos. Look what Paul tells these new believers. Porque nuestro evangelio les llegó no solo con palabras, sino también con poder. Because our gospel came to them not only with words, but also with power. Es decir, That is, con el Espíritu Santo with the Holy y Spirit con profunda convicción. and with deep conviction. Jesucristo dijo un día a sus discípulos, Jesus Christ said one day to his va a venir disciples, el Espíritu Santo the Holy Spirit y will les come va a recordar toda palabra que yo les he hablado. and he will remind you every word that I've spoken to you. Cuando tú escuchas la palabra de Dios que se te predica When you hear the word of God that is y la preached to you escuchas y la crees, and you hear it and believe it, tarde o temprano, sooner or later, esa palabra produce algo. that word Porque produces no es palabra de something hombres, because it's not word of man. es la palabra de Dios. It's the word of La God. palabra con la cual Él creó el The universo, word which he created the creó el universe, mundo, created the creó world, las estrellas, created the el stars, sol y la luna. the sun and the moon. La palabra de Dios trabaja, The word of God works. la palabra de Dios opera, It operates. la palabra de Dios actúa It acts. en aquellos que la creen, And those that believe in en it aquellos que la reciben, and those that receive it como la palabra de Dios. as the word of God. Cuando tú estás sentado en un lugar como este un domingo When you're sitting at a place like this on a Sunday y alguien está predicando la palabra de Dios, and someone is preaching the word of ¿la God, recibes como eso do you receive it as so? o es solamente una conversación más? Or is just one other Porque conversation? eso hace una diferencia. Because that makes a difference. Yo Myself, escogí I chose y hago todo de mi parte and I y do oro a all in my Dios part and I pray que nos God mantenga en su verdad that he keeps de us in aquí his en truth adelante por siempre. from here on out and forever. Yo salí del engaño hace años. I came out of deceit years Creí ago. las mentiras que me dijeron y me predicaron, I believed the lies that I was pero told ya and no preached. estoy allí But no longer am I y there. allí no voy a volver. And I will never return there. Dicen a la gente, They tell people, ¿quieres la unción que yo tengo? you want the anointing that I have? Siembra $1,000. Sow $1,000. La Biblia no dice eso. The Bible doesn't say that. Esa es palabra de hombres, That's word of no de man, Dios. not of God. Si usted es un cristiano nacido de nuevo, If you're a born again el Christian, ungido de Dios the anointed one of God vive en usted. lives in you. Dice la carta de Juan, The letter of dice, John says, la unción del santo the anointed of the Holy One está en vosotros. is in us. Ahora, si usted quiere que le eche aceite en la cabeza, yo le Now, echo. if you want me to pour oil in your head, I'll do O that. sea, hay gente But there's people, que dice, oh, el pastor no that says, cree en esto. oh, pastor doesn't believe in this. No, yo creo en la Biblia. No, I believe in the Bible. ¿Se puede ungir a alguien? Claro. Can you anoint someone? Ya, Yes. está bien. Yes, it's fine. Pero no es el principio. But it's not the principle. El principio es si usted es un hijo de Dios, The principle is if you're a child la of God, unción del the santo anointing of the Holy está en usted. is in you. Hay iglesias There's churches donde consumen, me imagino que la venta de aceite va a estar contentos con ellos. where I think they have an Porque overflow compran of aceite
selling of todo. anointing oil because they buy que it lo for all venden sorts ahora. of things. They even sell it now. Usted ha visto, no puede ver en YouTube, pastores vendiendo aceite ungido por ellos. You can see on YouTube pastors selling anointed No oils. bote su dinero en eso. Don't throw away your money on Mejor that. dele de comer a un niño. Just feed a child instead. Eso es una ofensa a Dios. That's an offense to God. Comprar el aceite que un hombre unge y lo vende. To buy oil that a man anoints, Es una ofensa. that's an offense. Eso es rebajar el valor de la unción del santo. That's to devalue the anointing of the ¿Sabe qué Holy es más One. ungido? You know what's more anointed? Dar a otros. To give to others. Hablan tanto de unción y no le dan nada a nadie. They speak so much about anointing and they don't give No anything to ayudan a ningún anyone. niño ni a ningún pobre. They don't help any child or a poor Mateo person. 25 dice que en el juicio final Matthew 25 says in the final judgment, Jesús va a sacar Jesus will bring out lo que hicimos con otros que tenían necesidad. what we did with others that were in need. O sea, es algo muy fuerte. It's something very strong. ¿Están acá? Are you here? Una madre me decía años atrás, A mother years ago told me, pastor, traigo a mi hijo para que lo unja, Pastor, I bring my child so you porque can tiene anoint them exámenes finales y quiero que because gane el he año. has final exams and I want him to pass the year. No, No. que estudie, Let him study. que agarre sus libros y que estudie. Grab his books and study. Si no es magia esto, If not, this is not magic. no estudia, Not study. no hace sus tareas, Not do your homework. tráigalo para que le eche aceite y que gane. Bring so I can anoint him with oil and have him pass. Dios no es mago, God is not a Dios no magician. es brujo, God is not a Dios sorcerer. es Dios. God is God. Dios no es un Dios. God is not Dios a es God. el único God is the Dios only vivo y verdadero. living God and true Ahora, one. miren lo que Pablo le dice en el verso 9 a esta iglesia. Now look what Paul says in verse 9 to this church. Porque Pablo estaba diciendo y afirmando, Because Paul is saying and affirming, ustedes no recibieron la palabra como de hombres, you didn't receive the word like if it la were from recibieron men. como de Dios, You received it from God. ahora ella va a trabajar en ustedes. Now it will work in you. Entonces Pablo va a mostrarnos que estaba So trabajando. Paul's going to show what it was working Ellos on. mismos cuentan de lo bien que ustedes nos recibieron They themselves tell of how well you received us y de cómo se convirtieron a Dios. and how you turned to ¿Se God. convirtieron a quién? They turned to who? Pero para convertirse usted a Dios tiene que dejar cosas. But to turn to God, you must leave Dice, some things. se convirtieron a Dios It says you turn to God dejando, by leaving. ¿qué cosa? Leaving what? Los ídolos. The idols. ¿Para qué? For what? Para servir al Dios vivo y verdadero. To serve the living and O true sea, God. ellos eran romanos, Meaning they're Romans, gentiles, Gentiles, que adoraban ídolos. that would praise La idols. religión romana, The Roman el comercio religion, romano. the commerce, Escúcheme, the Roman las commerce, familias, the families, todo se centraba they would all center en la adoración themselves hacia esos ídolos. in idolatry to those Dejar idols. esos ídolos So to leave these era una idols traición was a betrayal a los antepasados, to their ancestors, a su familia, to their families, a la cultura, to the culture, a la nación de Roma, to the nation of Rome, incluso contra César. even against Porque Caesar. Roma entera, igual que Egipto, Because entirely Rome, todo just lo as que Egypt, hacía all they did dependía de la oración de sus dioses. depended of idolatry ¿Se to their acuerda idols. usted You remember cómo Dios avergonzó a Egipto how God shamed Egypt para sacar a su pueblo de Egipto a la to libertad? take his people out of Egypt to Dios freedom? envió 10 plagas. He sent 10 plagues. Cada plaga era en contra de un dios egipcio. Each plague was against an Egyptian god. ¿Qué hizo Dios? What did God do? Te voy a demostrar I'm going to show que you yo soy el único Dios verdadero. that I am the only Y true humilló God. a sus 10 ídolos, And he put to shame the 10 dioses idols, egipcios, the Egyptian agua, gods, the water, el fuego, the fire, la provisión. provision. Dios lo rompió. God broke that. Entonces esta gente So these people tenía que dejar la adoración a ídolos por generaciones. had to leave idolatry to O sea, idols for no generations. era cualquier cosa. It was not just Se anything. arriesgaban la vida, They risked their el lives, rechazo de su familia, rejection of their el families, rechazo de la sociedad. rejection of Porque tarde o society. temprano iban a saber que eran cristianos. Because sooner or later they will be known as Christians. Aquí no hay esa persecución. There's not that type of En persecution Nigeria here. están pasando cosas In muy feas. Nigeria, there is happening stuff like Quemando this. iglesias con creyentes adentro. Burning down churches with believers inside of Yo them. digo, si eso pasara acá, un montón dejan de ser creyentes al otro día. Instead of that will happen here, a lot of people will stop Porque being con menos believers. persecución que esa en Estados Unidos, Because muchos with- cristianos están cómodos With less persecution in the United States, a lot of Christians are comfortable. y se apartan de Dios por cosas menores que esas. And they stray away from God for lesser Estos things like creyentes this. These believers, Se le levantaron más problemas, more problems rise. persecución, Persecution, amenazas. threats. Algunos los comenzaron a matar. A lot of them were Pero killed. Pablo afirma But Paul que la affirms palabra de Dios that the word of que God recibieron como de Dios that they received as it was comenzó a from hacer God transformación en ellos. began to do Ya no transformations in adoraban them. a esos dioses. They no longer worship Ya those no adoraban a la gods Virgen de Suyapa or that virgin o a la Candelaria, no or sé, that other God, al Dios verdadero. but rather the true Al God. Dios verdadero. The true God. Lea su Biblia. Read your Bible. Lea la Biblia. Read the Y usted va Bible. a encontrar en la Biblia And you will find in que the Bible María, la madre de Jesús, the Mary, the mother of
fue salva was saved a través de Jesucristo su through Hijo, Jesus Christ, her Son. porque ella no fue la salvadora del mundo, Because she was not the ella savior fue of la the world. mujer She privilegiada was a privileged woman que Dios escogió para poner en su that God vientre a su chose to Hijo, place in her womb pero his ni son. siquiera su sangre But not even her se blood podía mezclar con la de Cristo, could mix with porque ella Christ. era pecadora, Because she was a igual sinner, que todos los seres humanos. just as all human beings were. Dios hizo un acto sobrenatural, God did a usó supernatural solamente act. su vientre, Only used her womb, pero no su sangre, but not her porque blood. entonces Jesús hubiera nacido con pecado. Because then Jesus would have been born with No sin. podía ir a la cruz a pagar el precio He por could los not have pecados gone to the nuestros. cross to go and pay for La their sangre de sins. Jesús jamás se ligó con su The blood sangre. of Jesus was never mixed with her Era blood. una sangre real, It was a real santa, blood, holy perfecta, blood, perfect que one. cuando salió de su cuerpo, That when it came out of her body, dice la Biblia, the Bible que cuando says la sangre de Jesús tocó la that tierra, when the blood of hubo un Jesus touched the terremoto en la land, tierra. there was a shaking. Dice que las piedras se partieron. Says the rocks Dice que el broke cielo in se half. oscureció. The ¿Por heavens became qué? dark. Why? Porque era una sangre sin pecado, Because it was a sin blood without mancha, sin, la without misma stain. sangre del Hijo de The Dios. same blood of the Son of God. Solo hay un camino, There's only one way. solo hay una verdad There's only one y truth. solo hay una vida por And ir a there's Dios. only one life Su to nombre go es to God. Jesús. And his name is Jesus. Ese mensaje, That message, estos creyentes these lo believers escucharon, heard it, lo creyeron. believed it. Jesús va a volver. Jesus will return. Jesús va a volver. Jesus will return. Jesús va a volver. Jesus will return. Él va a volver. He will return. Él lo dijo. He said Está it. escrito. It's written. Él va a volver He's going to a return salvar a los suyos. to save his people. Pero ¿qué estás haciendo But what are you doing para ser uno de esos? to be one of them? Estos dejaron a sus ídolos, They left their idols. dejaron de llevar ofrendas a los templos. They stopped taking offerings to the La temples. iglesia en ese momento no The tenía church templo. in that day, they didn't have temples. Se reunían en casas, They would gather in en homes, diferentes casas. in different homes. O sea, cuando una familia ya no iba a los templos de estos ídolos, Meaning when the family would no longer go to one ellos of the podían temples, saber they would know que esa familia ya no estaba adorando ese ídolo. that that family was no longer Ya no había worshiping these ofrendas. idols. There was no more Si usted offerings. es centroamericano, If you're Central American, hondureño, salvadoreño, Honduran, Salvadorian, ha de haber escuchado, si es adulto, you probably have heard if you're an de un adult lugar en la frontera con Guatemala of a place in the front of Guatemala que se llama Esquipulas. that is called Esquipulas. Allá hay un Cristo negro There's the Black Christ, gigante, a huge en una iglesia giant. In gigante. a huge Mi church. padre My father tenía dos religiones. had two religions. Así me creo desde niño. He raised me from Mi as a padre era child un like that. católico devoto entregado He was a devout que Catholic daba mucho dinero a la iglesia católica, that gave a lot of money to the pero cuando Catholic no Church. funcionaba el But catolicismo, when Catholicism didn't tenía function, un grupo de brujos he would have a group que le hacían trabajos para él of witches that would do y work les for him, pagaba. and he would pay Ese era them. mi papá. That was my No me lo father. contó nadie, yo lo viví. I lived that. No Yo one no le told estoy me haciendo this. cuentos. I'm not doing a tall tale. Estudié el catecismo, I studied. estudié para ser sacerdote. I studied to become a priest. Fracasé. I failed. Cuando mi padre me llevaba acá, When my father would take a me la edad here, de los 5 at años, 5 years old, yo comencé a ser atacado I began to be por attacked una serie de problemas en mi cuerpo. by a series of problems in my body. Médicos no encontraban la respuesta. Doctors didn't find answers. Entonces mi padre trajo un sacerdote So my dad brought a priest y le dijo que eran demonios and told him there were demons que estaban atacando mi vida. that were attacking my body. Vinieron como my por life. un mes a mi casa, They came for like a month to my me house. echaron mucha agua, They poured a lot of water over hicieron me. muchas cosas, They did a lot of no things. funcionó. It didn't help. Entonces me llevó a los brujos. So he took me to the Me witch. hicieron más de 3 limpias, They do more than 3 cleansings, consagraciones, me consecrations. acostaron sobre una mesa, They laid me over a me table. pasaron sapos, They culebras, placed all sorts of animals around ramas, de me. todo. All types of Me roots. sentaron en una silla, They sat me in a un chair. montón de cosas. A bunch of things Y they los did to problemas me. seguían. The problems Esa still era la religión de happening. mi papá. That was my dad's Él lo religion. hacía de corazón, He did it wholeheartedly. fue lo que le enseñaron, It's what he was taught, pero era falso. but it was false. Ahí no estaba Dios, God was not there. ahí no estaba Jesús. Jesus was not there. Él vivía alcoholizado, He lived being an alcoholic. fue alcohólico hasta sus últimos He años, was alcoholic a lot of porque en years. esa religión Because in that eso era religion, fuerte. that was a strong thing. Cada mes de diciembre, Every December, 2 semanas, 2 weeks, con su dinero, with his mi money, padre rentaba cuartos de hotel en Esquipulas my father would rent out hotels in para llevar a Esquipula toda la familia to take the entire a family adorar al Cristo negro. to worship the Black Christ. Nos daba limosnas. He would give us limes. Teníamos que, a veces, depende de la penitencia, Sometimes, depending on the de penitence, rodillas desde la puerta del templo and knees from the hasta el temple altar door into the a echar altar esas ofrendas a Cristo negro. to place those limes into the Yo Black ya me Christ. confesé con Dios, I already confessed myself pero to la God. mayoría de ofrendas me las creí yo, But many of those limes and offerings I kept. porque yo era un muchacho, un niño. I was a young child. Yo llegaba a aquel altar enorme, un enorme
gigante I've altar. reached this huge Cientos altar, de personas pasando por allá thousands of people passing by it para besar y echar ofrendas to kiss and give an a Cristo offering Negro to the Black y hacer Christ sus peticiones. and do their Y petitions. yo llegaba allá de niño And I will get there as a young en child. una caja de cristal gigante. Mire, haga de cuenta que era de este Huge tamaño crystal box y llena de dinero. full of money. Yo llegaba y decía, pues, ¿qué dinero? Ya a mí me I falta. would reach there and I was like, Entonces yo what hacía money? así. I need money. Tiraba el beso para otro lado y hacía So como I que would throw echaba. the kiss another place and I would do Me like if echaba. I would drop money Y en and la I would noche me iba a grab buscar money. una Coca-Cola, una And hamburguesa. at night I would go buy a soda, a La hamburger. mayoría de esas ofrendas me las quedé yo. Many of those offerings I kept. Si se la hubiera dado a ese Cristo Negro, no me hubiera dado nada. If I would have given it to the Black Christ, he would have not given me anything. Yo no sé I don't know qué te enseñaron de pequeño. what you were taught as a child. Pero si no te enseñaron la verdad de la Biblia, But if they didn't teach you the truth of the Bible, escucha mis palabras. listen to my words. Te hicieron daño They did a disservice to porque you. Dios no estaba allí. They damaged you because God Ni was not there, Jesucristo. nor Jesus Hay Christ. un solo camino. There's only one way. Hay una sola verdad. There's only one ¿Sabes truth. quién es? And you know what it is? El que fue a la cruz The one that went to the Murió. cross, died, y resucitó. and resurrected, Venció la muerte overcame y el death pecado and y sin, se levantó. and arose. Mahoma no Mahoma resucitó. did not resurrect. Buda no Buddha resucitó. did not resurrect. María no resucitó. Mary did not Ah, resurrect. pastor, pero Lázaro sí, pero Oh, después but murió otra vez. Lazarus did, but then he died again. Solo Jesús. Only Jesus. Y la Biblia dice que ascendió a los cielos The Bible says that he ascended to the y se heavens sentó a la derecha del Padre. and sat to the Y dice right el libro de side of the Romanos, Father. And the book of Romans está says sentado a la derecha de Dios, he is seated to the right of the Father, intercediendo por los suyos. interceding for his people. Qué mejor intercesor. What better intercessor? acá? Are you here? Esta gente dejó sus ídolos, These people left their idols. dejó la fe de They generaciones. left the faith of Cuando yo le generations. dije a mi papá When I told my father que era cristiano evangélico, that I was a Christian, se enojó, he got upset. se puso bravo conmigo, He got really se angry enojó with con mi me. abuela, He got angry with my porque mi grandmother abuelita because my grandmother llegaba a la casa would go to the y house me llevaba a comprar helado and would y mi take me tía, to buy ice cream with pero my iban a la aunt. iglesia que estaba atrás But they were going to the Una church that iglesia was in the back pequeña of the house, evangélica, a very small church. y yo me iba con ellos y escuchaba la And I palabra. would leave with them and I would Yo hear era the un niño word. en escondida de mi I papá, was a little child hiding from my porque si mi father papá se enteraba se iba a enojar because if mucho. my father would have found out, he would have Y gotten me iba really a castigar. angry and he would have punished me. Él lo supo cuando yo era un adolescente, He knew it when I became an pero adolescent, no le gustó. but he didn't like it. Él pensaba que me habían engañado. He thought that I had been Él pensaba que me deceived. estaban He manipulando. thought that I was being manipulated. Yo no entendía muchas cosas de Dios, I didn't understand many things of pero God, aquí adentro but within me, estaba pasando algo something was que yo happening no podía explicar. that I could not explain. Ya yo no estaba siendo la misma I persona. was no longer the same person. No sé si usted puede entender esto. I don't know if you can No sé understand si a alguien this. más le ha pasado I eso. don't know if this has happened to anyone else here. Pablo Paul afirmó la obra de fe de estos cristianos. affirmed the work of faith of these Dejaron Christians. ídolos. They left Dejaron idols. otras religiones They falsas left other false religions por creer en Dios to believe in y God servir a Dios. and to serve God. Trabajaron en amor. They worked in love. ¿Cuál fue su amor? Servir a Dios. What was their love? To Porque serve servimos God. por amor. Because we serve out of ¿Por qué love. servimos? Why did we ¿Por serve? obligación? Out of ¿Por qué obligation? servimos? Why do we Por serve? amor. Out of Por eso love. disfrutamos servir. That's what we enjoy to serve. Parqueando carros, Parking limpiando, cars, cleaning, sentando personas, seating people, enseñando a los niños. Teaching the Porque lo children. hacemos por amor. because we do it out of En la love. familia se sirve por amor. In the family, you serve El out of esposo love. sirve a su esposa por amor. The husband serves the wife out of love. En la familia la esposa sirve al esposo por In amor. the family, the wife serves the husband out of love. Oiga, ese amén no, That no me amen. gustó. I didn't like it En so la familia much. las esposas sirven a los esposos por amor. In the family, the wife serves the husband out of love. En la familia los hijos sirven a sus padres por In amor. the family, the children serve their parents Los out of padres love. sirven a sus hijos por amor. The parents serve their children out of love. En la familia de Dios es igual porque de ahí viene. And the family of God is the same because that's where it comes Dice la from. Biblia que Jesús dijo la primera vez que The vino, Bible says the first time that Jesus came, yo vine a servir. I came to serve. La primera vez. The first time. La segunda vez no. The second time, no. La segunda vez él viene como rey The second time, he's coming a as king. tomar lo que le pertenece. To take what Ahora, belongs to him. Pablo afirmó en estos cristianos Now, Paul affirmed in these la Christians esperanza que tenían. the hope that they had. Jesús va a volver. Jesus will come. Creían que la venida del Señor. They believed in the coming of the Lord. ¿Cuántos de ustedes creen que Jesús va a volver? How many of you believe that Jesus will return? Lea su Biblia más. Read your Bible a little Tres bit more. principios y con eso vamos a orar. 3 principles and with Principio them we'll número pray. 1. First principle. La vida de un verdadero cristiano
The life of a true Christian permanece incompleta remains incomplete sin la esperanza del regreso de nuestro Rey, without the hope of our King's return, el regreso de Cristo. the return of Si Christ. tu fe no está sostenida también en esto, If your faith is not sustained also no in está this, completa. it's not complete. Jesús va a volver. Jesus will Que return. un día las nubes se van a abrir. One day the clouds Y will como open dice up. la Biblia, And se as va a the Bible escuchar says, el sonido de You trompeta. will hear the sound of the Una trumpet. voz como trompeta. A voice like a Dice que las trumpet. nubes se van a abrir. It says the clouds will Y open up. escuche, y solo los que Él va a levantar And only those that he will arise serán levantados, dice Corintios, en un will abrir be y cerrar lifted de with him ojos. in a closing and shutting of the Primero los eyes. muertos en Cristo. First the dead in Christ. Él los va a resucitar en un cuerpo nuevo. He will resurrect them in a new Y body. luego los que estemos vivos, si estamos vivos and, cuando venga, and those that are alive, if we're still alive when seremos he returns, arrebatados. will be taken by Y him. dice que habrá una reunión en los cielos And it says that there'll be a gathering in the y heavens, nos va a llevar al cielo por and un he'll tiempo. take us to heaven for No a para time. vivir en el cielo toda la vida. Not to live in heaven forever. Es la tierra. It's the earth. ¿Por qué lo cree, pastor? Porque la Why Biblia do lo you dice. believe it, Pastor? Because the Bible says so. Yo espero que el Señor venga. I expect Yo for the espero que Lord to vuelva. come. I hope, Pero I'm así también expectant. trabajo But that's how I also work, para creer to believe que mi familia se ha de salvar. that my family will be saved as well. Primera Tesalonicenses capítulo 2 verso 13. 1 Thessalonians 2:13. Dice Pablo a estos creyentes: Paul tells these por believers, esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, for this reason we also thank God without ceasing, que cuando recibiste la palabra de Dios, that when you receive the word of lo God, estamos leyendo en otra traducción, we're reading a different translation, no la aceptaste como una palabra de hombres. which heard from us you accepted it not as No es word una of man. pregunta, es una afirmación, It's not a question, it's sino affirmation, como lo que realmente es but as what it really is, la palabra de Dios, the word of God, la cual también which also obra does en ustedes, its work in los you que creen. who believe. ¿Cuántos son creyentes en Cristo How many are believers in y Christ pueden ver en su vida and can see in their lives desde el día que vino Jesús from the day you came to Christ que ha habido cambios en ti? that there's been changes in you? ¿Alguien? Anyone? Ya no hablas igual, You don't speak like ya no before. vas a ciertos lugares, You don't attend certain ya no places. haces cosas. You don't do ¿Podemos things. pecar? Sí. We can sin, yes. Luchamos con el pecado, We struggle pero and no fight with sin, vivimos en el pecado. but we don't live in the sin. ¿Y qué pasa, pastor, si peco? And what happens, Si Pastor, if tú I corres a sin? Dios, If you run to te God, arrepientes de tu pecado, repent of your sin. la Biblia dice The Bible que el que says confiesa su falta that those that y confess se their faults aparta de ella, and separate from it alcanza misericordia. reach mercy. Además, dice la Biblia, And the Bible also says 7 veces cae el justo 7 times the righteous, y Dios lo vuelve a alimentar. and God will No rise dice el him up again. perfecto, It doesn't say the dice el perfect. justo. It says the righteous. Es muy diferente entre justo y perfecto. It's very different. La palabra de Dios obra. The word of God works. La palabra de Dios está trabajando en ti. The word of God is La working palabra de in you. Dios está trabajando en tu matrimonio. The word of God is working in your A través de marriage cada uno de ustedes. through each one of Si you. la crees. If you Ahora, believe it. ¿cuál es la evidencia? Now, what is the Voy al evidence? segundo principio. I'm going to the Primero, second tu fe principle. tiene que estar sostenida. Cristo va a volver. First, your faith must be Así eran sustained. estos Christ will creyentes. return. That's Él va how a these volver. believers were. He's Él va a going to volver. return. Él He's va a volver. returning. He's coming back. Pero ¿cuál es el segundo principio? But what is the second Hay principle? dos evidencias marcadas acá. There's two marked evidence Tres, here. perdón. Three, Ya actually. dijimos la primera. We already said the first. Esperaban que Cristo volviera. They expected Christ ¿Cuál to es la return. otra evidencia What is the other que evidence? Pablo habla? Paul Que la speaks palabra de Dios estaba trabajando en ellos en los problemas, en las pruebas. that the word of God was working in them in the Ah. problems. Hay santificación, hay iluminación, Sanctification ahí te lleva a adorar al Dios verdadero. takes you to praise the, Pero the quiero true que vean God. el verso 6 y 7 But look at verse 6 and 7 del primer capítulo. of the first chapter. Right there. Y vosotros venisteis a ser imitadores de nosotros And you became imitators of us y del Señor, and of the Lord, habiendo recibido la palabra. having received the Ojo a word. esto. Listen to this. ¿Alguno de ustedes ha tenido presión? Have some of you had Problemas. pressure, problems? ¿O tal vez tiene alguno ahora? Or maybe you have something like that now? Recibiste esta palabra en medio de muchos problemas. Receive the word in the midst of much Con el tribulation gozo del Espíritu Santo. with the joy of the Holy De Spirit. manera que llegaste a ser ejemplo para todos en Macedonia y en Acaya, creyentes. So that you became an example to all the believers in le Macedonia entiendo, and Achaia. pastor. I don't understand this, La pastor. evidencia The evidence que la palabra de Dios está operando en ti that the word of God is operating in es you el gozo del Espíritu is Santo the joy of the Holy Spirit en medio de esos problemas. in the midst O sea, of all hay these algo acá que quiero que tribulations. entiendan. I want something that Porque you can el gozo understand de here. Dios The joy of the no es la Lord felicidad humana. is not the human La happiness. felicidad humana que se adquiere por las cosas externas, Human happiness that is obtained because of the external regalos, things,
relaciones, amor, relationships, beneficios, love, benefits, es temporal, that's es temporary. pasajera. It's temporary. El gozo que el Espíritu de Dios da The joy that the Holy puede venir a Spirit tu vida gives para alegrarte, can come to your life to alabar a Dios con gozo, cheer you and to praise God with agradecer a joy. Dios con gozo. To- Pero hay algo diferente acá, But there's something different here. porque ese gozo venía a ellos Because that joy came to en them medio de grandes in tribulaciones the midst of great para tribulations ayudarlos a permanecer, to help them remain, para ayudarlos a estar contentos a pesar de la muerte, to help them be content a aside pesar from del death, cáncer, even though because a of pesar cancer, del problema. even though because of Podían en tribulation, Dios encontrar estar they contentos. can still in God find to be happy I and don't know if joyful. you understand what I'm saying to No you. sé si están entendiendo lo que estoy Ellos diciendo. recibieron el mensaje de salvación They con gozo, received the word of salvation pero with ahora joy, están en grande tribulación but por now ser they're going through cristianos. mighty tribulation because Entonces of their Dios, por la Christianity. palabra que les había hablado, So God, because of the word that He has que spoken ellos to them, recibieron, that they el received, Espíritu Santo vino sobre esa palabra the Holy Spirit came over y that trajo word gozo. and brought joy. Entonces la segunda evidencia So the second evidence, está en la pantalla it's in the screen, de que la palabra de Dios está obrando en ti, that the word of God is como working obró en in you ellos, as it worked in them, es que tiene que haber en medio de los problemas is that in the middle of all the problems, contentamiento. there should be contentment. No es que vas a brincar porque estás enfermo tal vez, Not that you're going to jump for joy because you're pero sick, vas a estar satisfecho en que Dios está haciendo but you're algo. going to be satisfied that Vas God a is estar working confiado. something. You're going to be trusting. Señor, yo no sé cómo, Lord, I don't know how. no sé ni siquiera cuándo, I don't even know when, pero yo confío. but I trust. Ese es este gozo. That's that Me da joy. contentamiento Contentment en la persona de Dios, in the person en of la God, bondad de and Dios, the goodness en la of God, misericordia de and the Dios. mercy of God. Ahí está el cáncer todavía. Cancer is still there. No ha desaparecido, It hasn't pero disappeared mi yet, confianza está but creciendo. my trust is growing. Una de nuestras líderes de nuestras familias de la iglesia, One of our leaders of the family of the una de church, nuestras hijas jóvenes de la one iglesia, of our young, recién casada, recently married, estábamos hablando de una reunión convivio que tuvimos el viernes, fue we were sábado, speaking about this on Saturday's y ella gathering viene we con su had. esposo recién casado. And she comes with her husband, Me recently dice, married. por el cáncer She says, because of me cancer, removieron de mi cuerpo todas estas they partes. removed from my body all of these parts. No tengo esto, no tengo I esto. don't have this, I don't have O sea, that. naturalmente no es posible. Naturally, it's not Pero possible. ella But y she su esposo and her husband están convencidos are fully y están convinced creyendo and con believing todo su corazón with all of their que heart Dios that puede God hacer un milagro creativo can do a creative y tener miracle sus hijos. and have their children. Entonces me preguntan a mí, So they ask ¿y me, yo qué voy a decirles? and Lo what am I mismo. going to say? The same. Yo soy de los que creo hasta las I'm one últimas. of those that will Señor, believe to prefiero the last. creer, Lord, I prefiero decide confiar, to believe and trust. porque el otro extremo Because the other extreme es no creer. is not to believe. Pero si creo But if I y believe confío and I y trust espero and I wait y se alimenta mi confianza en and my Dios, trust is fed in de God, repente suddenly puede suceder. it can happen. ¿Ustedes están acá? Are you here? Yo creo que Dios lo puede hacer. I believe that Ellos God can do creen. it. They believe Yo lo it. creo con ellos. And I believe it with them. Dios lo puede hacer. God can do it. Dios lo puede hacer. God can do it. Hay gente aquí entre nosotros There's people here among que ha us pasado años that have gone through esperando years por algo. waiting for En something. esa espera perdió las fuerzas, And perdió in las that ganas. waiting, they lose strength, the Pero desire. la palabra que Dios les había hablado, But the word of God that He has yo spoken creo que el to them, Espíritu Santo vino I believe the Holy Spirit y came los upon hizo them esperar y and sostenerse. made them wait and sustain. Y sucedió. And it happened. ¿Están acá? Are you here? ¿Tienes palabra de Dios que has oído? Do you have word of God that you've heard? ¿Has escuchado palabra de Dios? Have you heard word of ¿La God? crees que es palabra de Dios? Do you believe that ¿La it's word of tienes God? contigo? Do you have it ¿La with you? tesoras? Do you treasure it? Porque ¿sabe cuál es una de las frustraciones de los pastores? Because you know one of the greatest Que frustrations of le the pastors are predicamos a una iglesia todas las semanas. is when we preach to the Yo ya church no every sufro de week. eso, pero he I no pasado por longer ahí. suffer from that, but I went through Es it. preguntarle a su gente, Is to ask His people, hermanos, brothers, ¿de qué nos habló Dios el domingo pasado? what did God speak to us last Sunday? Y nadie se acuerda. And no one remembers. Nadie. No one. Es frustrante. It's frustrating. Porque digo, pero si se les olvidó lo que Dios dice. If they forgot what God spoke, Y eso es lo más importante. that's the most important thing. ¿Cuántos de ustedes hacen noticas para que no se les olvide algo importante en How su many of casa? you make notes so that you don't forget something important at Noticas home? por todos lados para que no se les Notes olvide. everywhere so that I don't forget. Pero Dios te habla. But God speaks to you. Es más,
Yo me he topado con hermanos a salir del As a servicio matter of fact, when we're actually exiting the y services empezamos a hablar del servicio. and we begin to speak about Digo, the oye, ¿de service, qué Dios nos habló? and I ask, hey, what did Muy God speak bonito, to us pastor, about? muy bonito, muy bonito. Very good, Pastor, No, no, very ¿de good. qué nos habló? No, what did he Ah, speak estuvo to muy us about? bueno, yo lo No, it was sentí. really good, I felt it. ¿De qué nos habló? But what did he speak to us about? Acabamos de salir We just left the service y ya no se acuerda. and they don't remember it. No es mi palabra, It's not my word, es la de Dios. it's God's. ¿Qué pensará Dios? What must God Te think? estoy hablando para transformarte la vida. I'm speaking to you to transform your Ahora, life. ahí está la grandeza de Dios. Now there's the greatness of God there. Él es tan misericordioso He is so merciful que si tú la creíste, that if you believed it, aunque no la acuerdas, even if you don't el remember it, Espíritu Santo, cuando el problema va a surgir, the Holy Spirit, when the problem se te levanta la arises, tribulación, tribulation comes, ahí viene el Espíritu Santo there comes the Holy y Spirit despierta esa palabra viva. and awakens that word alive. Aleluya. Alguien Aleluya. puede darle honra y gloria a And someone Dios. give glory and honor to God. Ahora escúchame. Now listen. Tercer principio Third principle y último and last es el favorito de la mayoría de esta is the iglesia. favorite one of most of the Los people in últimos church. puntos son los que más les gustan. The a last mucha points are gente. the ones that everybody likes. Pastor Byron ya se fue. Pastor Biden, he already left. La perseverancia bajo presión Perseverance under pressure. es una gran evidencia It's a great de evidence que la palabra de Dios está obrando en ti. that the word of God is working in you. Estás en un problema, Are you in the middle of a en una problem prueba, and a trial? es cáncer, It's cancer, otra enfermedad, another sickness, falta de legalidad, lo que sea, whatever it may y be, perseveras, and you y persevere, perseveras en and la you fe. persevere in the faith. Yo le creo a Dios. I believe God. Yo voy a confiar en Él. I'm going to trust Yo voy a in Him. esperar. Es una evidencia That's an de evidence que la palabra de Dios está obrando en ti. that the word of God is Porque working tú in en tus you. fuerzas no puedes solo. Because you in your own strength, you cannot. Dios tiene que ayudarte. God has to help Por you. eso te habló. That's why He Así spoke to que you. hermanos, hermanas en la fe en Cristo, So brother, sister, and faith in amigos y Christ, amigas, friends, no se desanime. do not be No discouraged. pierda la esperanza. Do not lose No se dé hope. por vencido. Do not be No discouraged. se vuelva al mundo. Do not give up and turn to the Persevere. world. Persevere. Persevere Persevere por fe out of en faith esa palabra in that word, toda poderosa de Dios all powerful que and usted mighty la from creyó God, that you y believed la it, tiene en su vida, and that you have it in que your Dios life, le habló. that God spoke to you. Ella tarde o temprano Sooner or later, va a hacer una obra en ti. it will do its work in ¿Sabe you. por qué usted todavía está vivo? You know why you're still ¿Sabe alive? por qué usted todavía está firme a pesar You de know why you cosas still malas? remain firm aside No from the por lo bad bueno que things? usted es, Not because of how good no you porque are, usted lo merezca, not because you're por la worthy of it, gracia de but Dios, by the grace por of la God, gracia de Dios, by the grace of God, obrando a través de su palabra working through its word y por el poder de su espíritu. and through the power of Ahora, His Spirit. cerremos esta Now situación. let's close this. Cerremos esto. Let's close this. ¿Por qué me alcanzó mejor el tiempo ahora que en el primer servicio? Why did we have more time here than the Yo creo first que en el service? primer servicio no se portaron tan bien. I think the first No, sí service didn't hicieron bien. behave well. No, yes, they did. Muy bien hicieron. They did very well, actually. Escúcheme, Listen, no existe un Dios más bueno. there is no greater, better God. No existe un Dios más majestuoso. There is no more majesty of a No God. existe un Dios más There's poderoso. no more powerful God. Ni siquiera hay otro Dios verdadero There's not even another true como el God Dios todopoderoso like the God que Almighty hizo los cielos y la tierra. that did the heavens and earth. La semana pasada, el día sábado, Last week on Saturday, mi esposa fue a predicar a la iglesia en Homestead de Pastor Marlon. my wife went to preach at home Era at una the church reunión in de Homestead, mujeres. Pastor Marlin's. It was a women's Habían conference. como 60, 70 mujeres nuestras ahí. There was about 60, 70 women from Y un our pastor church. que estamos ayudando, nuestro pastor en Kissimmee, Pastor Harvey, And one of our pastors, Pastor Harvey and Kissimmee, that we're supporting, vino con su esposa. came with his wife. Ella vino a recibir, She came to receive. pero él me dijo, yo necesito ir a Miami. But he said, I need to O go to sea, Miami, manejar 4 horas. meaning driving 4 hours. Necesito un consejo. I need counsel. Necesito una palabra de Dios. I need a word of God. Yo le dije, vente. I said, come. Y aunque sea de mujeres, yo voy para allá. And even if it's a women's Y nos conference, I'm sentamos going por there. ahí a hablar. And we'll sit somewhere Yo there le and dije we'll al pastor speak. Marlon, ¿me prestas un lugar donde sentarme a hablar So- con Pastor Harvey? I asked Pastor Marlon, can you lend me a place so I can sit with Pastor Harvey? Estaban haciendo la prueba de sonido las hermanas. They were doing the sound check, the Yo me sisters. senté con él en una esquina atrás. I sat with him at a corner in the back. Él me empezó a hablar de su situación, He started to speak to me about his de la cual situation, necesitaba una palabra for de which Dios. he needed a word of God. Y empezaron las hermanas ya al servicio. And the sisters started the Le service. dije a él, vámonos a otro lugar. And I told him, let's go to a different Nos place fuimos now. a un comedor We went to a ahí table dentro de la iglesia. there within the church. 10 minutos después llega el pastor Marlon. 10 minutes later, Pastor Él Marlon no había shows estado en up. la conversación. He had not been in the conversation. Se sentó frente a nosotros He sat in front of us. y lo saludó. And he greeted him. Hey, pastor, qué bueno Hey, verte. Pastor, how good to see Y me you. dijo, Carlitos, And porque he así me said, dice de cariño. Carlitos, because that's how he Ah, says. me pidió prestada un lugar para hablar. He asked me to lend him a place to Dice, y speak. disculpa que interrumpa. And I'm sorry to interrupt. Yo no sé ni siquiera de lo que van a hablar ni lo que están I don't hablando. know what you've been speaking on or what you'll speak Pero on. tengo una palabra de Dios para ti. But I have a word of God from
me. Mire, ante Dios que es mi testigo, Before the Lord who is my lo que él witness, me había estado diciendo allá, what he had been telling me ese there, hombre empezó a decírselo ahí. that man started to tell him El right in hijo que front of estaba us. con él, The son, his son that joven was de with 18 him, años, an 18-year-old son, me vio. looked at me. Pero yo pienso que era como para decir, ¿y cuándo tú le dijiste algo? I think it was like saying, En when un did you tell momento. him something? Pero Because, literal, but literally, como que él hubiera grabado la conversación as if he had recorded y the va y le empieza conversation a we decir con previously palabra had, de Dios lo que Dios le quería and he decir. goes and speaks to him with word of God. Yo what he contento, wanted dije, me ahorró to el be told. trabajo. I said, happily, gladly, I got saved the Dile spare todo the- lo que quieras the decir. problem. Tell him everything you Y need le to say. empezó a decir, Dios. And he Yo told decía, him, he said, ¿cómo God, es cuando alguien busca desesperadamente a Dios que le how hable? is it when someone seeks Porque wholeheartedly viajó for de God to speak Kissimmee to them? Because he traveled ese from mismo día Kissimmee para venir aquí a que Dios le hablara. that day so that God can Y speak Dios to le him. habló. And God spoke Le to him. habló claramente. He spoke to him Le very dijo clear. hasta más de lo que yo tal vez le hubiera dicho. He even told him more than what I probably would have told him. Por fe. Out of faith, Yo estoy convencido. I am convinced. Y él también. And so is he. Porque él hasta se asustó Because he was even de las he cosas became como se scared las dijo of how things were cuando just Pastor said Marlon to no him. estuvo presente en esa When conversación. Pastor Marlon was not even present in that Es conversation lo que we Pablo had. le estaba diciendo a estos hermanos. That's what Paul was telling Les his brothers. hablamos. We Y speak. ustedes sabían que no era yo que We estaba spoke hablando. and you knew that it was not Era I who was Dios que speaking, les that it estaba was God hablando. who was speaking Y to esa you. palabra And that word va a trabajar en ustedes. will work in Va a ser you. una obra It will make a que los work va a transformar that will transform you en la persona que Dios quiere. and the person that God wants ¿Usted lo you to cree? be. Do you believe ¿Usted it? cree que la palabra de Dios tiene ese poder? Do you believe that the word of God has Claro this que sí. power? Of course it does. Más que eso, More so con than ella this. recreó el mundo. What did it recreate Con the ella dijo, world? hágase la It luz, says, let there be light. hágase en los mares, Let there be seas. hágase las estrellas. Let there be Caramba, stars. si con su palabra creó estrellas, no te va a crear un If with trabajo, his word he created stars, how No is te he va a not gonna crear una give you a job? familia. Give you a no te va a family. crear un matrimonio, Give you a marriage. pero tú tienes que creerla, But you must believe it. tienes que recibirla You must receive como it la palabra de as Dios. the word of God. Ahora, ¿cuál es el capítulo más grande de toda la Biblia? Los biblísticos Now, acá. what is the biggest chapter in the Bible? The biblical ones. Ramón 40, no hay ningún libro llamado Ramón. No, there's no. ¿Cuál es el capítulo más largo de toda la Biblia? Come What on. is the ¿Perdón? No hables si estás acá. ¿Salmo qué? Psalms what? ¿Y de qué habla? And what does it speak on? De la palabra de Dios. Of the word of God. Es el capítulo más largo dedicado por Dios a su palabra. Is the largest chapter dedicated to his word. Es el más largo. Is the No me longest lo one. vayan a poner todo el salmo diciendo, bueno. Don't put the No, entire no psalm. nos vamos de acá. If not, we'll never leave. Y ya el ministro Henry me está esperando para que nos vayamos. And Minister Henry's waiting for Escuche. us to leave. Mire, este libro no fue escrito por David. This book was not written by salmo David. This fue psalm. escrito por Esdras, It was written by Ezra. el sacerdote que estuvo junto a Nehemías The priest that was with Nehemiah. cuando fueron edificados los muros del templo que habían sido, de la ciudad que habían sido When the derribados. walls were edified of the city that had been Nehemías broken down. capítulo 5, 6, 7 y 8 Nehemiah 5, 7, fue el and 8 predicador de la palabra de Dios was the preacher of the word of que Dios God. le dio la revelación That God gave the de revelation cómo había to que predicar. of how they must Usted lo preach. puede leer en su casa. You can read it at home. Esdras escribe este capítulo, So Ezra este writes salmo, this psalm, pero quiero que vea but I want you to lo que see dice Esdras what he says cuando estaban en problemas la gente de Dios, when the people of en God were medio in de the middle of a tribulación, trial, tribulations, en medio de grandes in the aflicciones. middle of great affliction. Tres pasajes, tres textos. 3 different texts. Postrada está mi alma en el polvo. My soul is O prostrate sea, in the dust. estoy destruido, Señor. Meaning, I'm destroyed, Lord. Vivifícame conforme a tu palabra. Quicken me according to O your sea, word. reavívame. Meaning, revive Dame me. de nuevo esa vida. Give me once again that ¿Conforme a life. qué? Tu According palabra. to your word. Esdras sabía y creía que el poder He knew and believed that the estaba en power la palabra de was Dios. in the word of God. Luego le dice, mi alma está triste. Then he says, my soul weeps Estoy llorando de with sorrow. tristeza. Weeps with sorrow. Fortaléceme Strengthen me conforme a tu palabra. according to your word. Y luego le dice, And then he says, venga a mí también tu misericordia. thy loving kindness also Oh come unto Señor, me. tu salvación O Lord, thy salvation conforme a tu palabra. according to thy Buscó word. ayuda conforme a su He sought palabra. help according to thy Buscó en word. Dios conforme a su He looked palabra. unto God Lloró according en to Dios his word. conforme a su palabra. He wept Dijo, according yo to his necesito que me He digas. says, I need you to tell Yo me. necesito tu palabra. I need your word. No necesito palabra de hombres. I don't need word of men. Palabra de Dios. Word of God. ¿Y de dónde se queda David? And where is David in all Cuando this? David en el Salmo 103 When David in se Psalms enfocó en 103 se centró en los actos gloriosos de centered Dios. himself in the glorious acts of God. ¿Y qué decía
decía David And what did David en say? medio de la tribulación? In the middle of all tribulation, Bendice alma mía Jehová bless the Lord, O my soul, y bendiga todo mi ser su santo and nombre. bless my whole being, his holy name. ¿Y qué más decía David? And what else did David say? Bendice alma mía Jehová Bless the Lord, O my y soul. no olvides. And do not forget. Escúchame, no Listen, olvides. Do not ¿Me forget. oíste? Did you No hear me? olvides Do not forget ninguno de sus beneficios. any of his benefits. En alguna forma Dios te ha ayudado. One way or another, God Te dio has la helped vida. you. He gave you life. Te ha ayudado. He's helped Te ha you. perdonado. He's forgiven Ha you. tenido de ti He's misericordia. had mercy on Ha you. sido paciente He's contigo. been patient with you. Hay quienes oran a Dios There's people that pray to God y dicen, Señor, danos justicia. and say, Lord, do No, justice for no us. pidas justicia. No, don't ask for justice. Porque si Dios nos juzga ahora, Because if God judges us now, nos puede ir muy mal. it could be very bad for Mejor us. decirle como Esdras, Instead, say like he did, misericordia, Señor. mercy, Lord. Misericordia. Mercy, Lord. Vivifícame. Awaken me. ¿Alguien necesita fortaleza o es tan fuerte que nunca le hace Does falta? anyone here need strength, or you're so strong that you don't need it? Fortaléceme. Strengthen me. Ahora, dice David, Now David also says, Él es el que te rescata del hoyo en tu vida. he is the one El que that perdona todas rescues your tus life from the maldades. pit. Me encanta esta parte. And I El que love te this. corona de favores Who y crowns you misericordia. with favors and mercies. Favores significa no lo mereces, Favors means you don't pero deserve porque it. creíste en Él cuando Él te habló, But because you believed in him when he Él spoke pone to you, favor sobre tu he vida, places favor over pone your life. misericordia He sobre tu vida. places mercies over your life. Entonces David So David, escribe el Salmo 16, he writes Psalm que es un 16. salmo mesiánico. That it's a En su mayoría messianic se psalm. refiere a Cristo, In its majority, it's about Christ. pero hay uno o dos textos en But este there's one or salmo two texts in the psalm que aplican a la gente de Dios. that apply to the people of Y God. David encontró, Dios le reveló este secreto a David. God revealed the secret to El David. gozo que Pablo estaba hablando a los tesalonicenses, The joy that Paul was speaking to the que el Espíritu de Dios Thessalonians, da that the Spirit of God gives para confiar, to trust, permanecer, to remain, también sirve also works para saber quién está contigo. to know who is with you. Entonces David en medio de tribulación dice, So David in the middle of tribulation says, en tu presencia in your presence hay plenitud de gozo. there is fullness of joy. Quiero que observe que él no dijo, en tu presencia hay una buena cantidad de I gozo. want you to observe this. It doesn't say in your presence David there's se a fue a lot la of palabra joy. más alta. No, he went to the highest word. Plenitud es más grande que grande. Fullness is more than great. Porque uno de los significados de esa palabra Because es, one of the meanings of this ah, word is, ¿cuántos han tomado un vaso de 8 onzas de agua? how many have drank an Así de 8 una ounce a cup of water? All of De us. 12 onzas, 12 ounce, de 16, 16 ounces, de 24. 24 ounces. Cuando tú agarras una doble litro When you grab de a double agua liter of y water empiezas así, and you start like llega un this, momento que ya tu garganta no da, ¿no? there's a time where your Tienes que- throat no longer gives, right? Porque te estás que You need to saciando go because tanto you're saturating yourself so y much, sientes ya la saciedad, no suciedad, and you already feel that you're saturated. saciedad. Fullness. Esta palabra That word es tanto ese gozo is that joy is so much que te sacias tanto, that you're so pero full, solamente está but it's only there en la presencia misma de Dios in the Padre. presence O itself sea, of God the en una Father, relación con Él. in a relationship with Him. Mire la otra parte del Salmo. Now look at the other part of the Psalms. ¿En dónde está Jesús ahora? Where is Jesus now? ¿Perdón? Where? Cuando murió y resucitó, When He died and resurrected, ¿dónde se sentó? where did He sit? Mire lo que dice este hombre pecador, Look what the sinner says. con defectos como With nosotros. defects just as Dice, us. Señor, en tu presencia Says Lord, in your hay presence plenitud de gozo. there is Y fullness a of tu joy, derecha, and at your a right tu hand, diestra, at your hay right hand, delicias para siempre. delights Jesús, Jesus, nuestro Señor Jesucristo, our Lord Jesus nuestro Rey de Christ, Reyes y Señor de our King Señores, of Kings and Lord of del que no Lords, tienes que avergonzarte of delante the de one that you nadie. will not be ashamed Delante before de anyone. nadie debe darte vergüenza. You should never be ashamed Reconocer before que Él es tu anyone, Señor. to recognize that He's your Lord. Ahí David encontró There David found lo que Job también entendió. what Job also understood. El libro de Job muestra unas pruebas tan terribles. The book of Job shows some
En la Biblia, big trials. después de Jesús, In the Bible, after Job Jesus, fue el hombre más probado y más tribulación que haya pasado. Job was the most tested Y man, ninguno de the one nosotros who ha went through pasado por ahí. tribulations, that we've never gone through anything Dios like permitió that. que le mataran su familia, God allowed his family to su be killed, esposa, his wife les quitaran sus bienes, to be taken. se enfermó en his su goods. carne con enfermedades de carne viva, He became sick in his flesh. había sarna en su cuerpo. There was leprosy in his Sus body. amigos cercanos le decían: ¿por qué tú crees en His ese close Dios? friends asked him, why do you believe Mira in that cómo te God? tiene. Look how he has you. Maldícelo. Curse him. Job como hombre tuvo que haber dudado. And Job as a man had to have doubted. Pero cuando usted llega al capítulo 42, But when you reach chapter que ya 40, Dios lo hizo pasar todas las tribulaciones y when God pruebas, allowed him to go through all tribulations and trials, Job dice estas palabras: Job says these words. yo te conocía por mis oídos, porque había escuchado de ti, I had heard you by the hearing of the ear, pero ahora but now mis ojos te ven. my eyes see you. Ese es el gozo que está hablando Pablo. That's the joy that Paul En is medio speaking del on. dolor, In the middle en of medio the del pain, cáncer, in the middle of en the medio de la cancer, muerte de ese ser amado, in the middle of the death en medio of del that loved fracaso, one, in the middle of the en medio de la failure, enfermedad sin cura, in the middle of the sickness en medio without a cure, de la oración sin in respuesta, the middle of the prayer without an answer, allí en su presencia there in his hay presence, plenitud de gozo, there's fullness hay of joy. plenitud para saber que Él está contigo. There's fullness to know that he's Ese fue el mismo David que dijo: aunque ande en valle de sombra that de though I muerte, walk through the valley of the shadow of no death, temeré mal alguno, I will fear no porque evil, tú for estás you conmigo. are with me. Ese es el gozo que está hablando Pablo. That's the joy that El Paul is gozo que speaking David on. encontró The joy that que David Job found, encontró that Job en found medio de todo lo malo que pueda estar in the pasando. middle of all the bad that could be No happening. estoy solo. I am not alone. Dios está conmigo. God is with Oh, me. pero aquellos que no creen dicen: pero Oh, se but those cayó, that don't believe say, oh, but he fell. pero se accidentó, But he had an accident. pero tiene cáncer, But he has cancer. pero apenas puede. But they could barely make Pero it. si él sabe que Dios está con él, But if he knows that God is si with ella him, sabe que Dios está con if ella, she knows that God is with her, oh, no está solo. oh, you're not alone. Va a poder perseverar, You'll be able to va a poder persevere. permanecer, You'll be able to va a remain. poder llegar al final del You'll camino. be able to reach the end. El mismo Señor que dijo: The Lord himself said, mayor es el que está en ti greater is he that is in you que el que está en el mundo. than the one that's in the world. Yo no le tengo miedo a brujos y hechiceros. I'm not Ya no, ashamed ya no. of witches or worse or A veces aparecen y sorcerers. dicen: pastor, echaron un trabajo enfrente del templo, Sometimes they say, Pastor, they did some work mataron in the una temple. gallina de qué esquina. They killed a chicken in Bótela the a la corner. basura Just porque de throw ahí it away vino. to the garbage because that's where it came Antes from. no. Not before. Antes though. empezamos a hacer cosas. Before we used to do things. Ya no, porque yo sé que está con No nosotros el longer, Dios because now I know who is with Todopoderoso, us, the God Almighty, que hizo los cielos y la the tierra. one who created heaven and earth. Y ese Dios que está aquí esta mañana. And that's the God that's here today. ¿Estás afligido? Are you afflicted? ¿Pasaste alguna aflicción? Have you gone through an O affliction? tal vez estás entrando en una. Or maybe you're entering Esta one? palabra Dios la trajo para ti. This word, God brought it for Pero you. te digo algo, hermano, hermana, But amigo, let me amiga. tell you, brother, sister, Si friends, tú te avergüenzas de correr a Él, if you become ashamed de to buscar run ayuda to en him, Él, to seek help in el him, mismo Jesucristo dijo: Jesus Christ si himself said, ustedes se avergüenzan de mí aquí en la tierra, if you're ashamed of me here on earth, un día yo me avergonzaré de one ustedes day delante del Padre I en will los be cielos. ashamed of you before the Father Absolutamente in no, the Señor. heavens. Absolutely not, Lord. Tenemos necesidad de ti. We have a need of you.